ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país. Bienvenidos a la tercera temporada del Fondo del Pozo. Seguimos con estos especiales desde la ciudad de Buenos Aires y también siguiendo de cerca lo que está pasando del otro lado del mundo, en el Golfo Pérsico, porque sin dudas todo lo que ocurre con el abastecimiento de energía, con el abastecimiento de petróleo y de gas natural licuado hoy es un tema que compromete a todo el mundo. Por eso, bueno, vamos a seguir hablando de este tema y hoy nos acompaña Luciano Codeseira. Él es codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral y también director de la Agencia de Energía Gas Transition, a quien le damos la bienvenida, consultora de energía, perdón. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Luciano, gracias obviamente por venir a estar acá con nosotros para hablar también de este tema. Lo decíamos hoy, el mundo habla de lo que está pasando en Hormuz, porque sin dudas, o sea, replantea todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de energía, por ahí retrotrae también a otros momentos de la historia mundial. Eh, Consultarte, bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora con esta especie de tregua Irán-Estados Unidos y qué podemos esperar de finalmente si va a haber o no alguna solución, algún tipo de solución? Y después, obviamente, ver a futuro qué trae esto. Mira, cuántas cosas. Yo en principio lo que siento es que estamos mirando a Hormuz como lo mirábamos en la década del 70. Es un poco provocador esto que digo, pero de alguna manera el mundo que hoy depende de Hormuz ya no es el mismo. Eh, la economía digital, la que está escalando a una tasa exponencial, depende de un territorio, de unos recursos y de una geopolítica bastante tensionada. Esto me hace pensar que el estrecho de Hormuz ya no es un choke point petrolero, sino el punto de presión de la economía digital que se viene. En términos de hidrocarburos, como para seguir la línea por ahí del análisis más general, el estrecho de Hormuz es un epicentro en la producción donde se transita en 20 millas el 20% de la oferta mundial de gas natural. Ahí Qatar supo ser en su momento, hace 14, 15 años, el líder indiscutido del mercado global de GNL, con sus 77 MTPA. ¿Sí? Bueno, la pausa de eso afectó al mundo del LNG. Pero también, y lo que a mí me interesa, y lo que estamos estudiando en la universidad, es que eso impactó al desarrollo escalable del modelo de infraestructura de inteligencia artificial. Las 3 plantas de helio se pausaron. Algunas se reinició, pero otras no. Pero si querés hablemos primero de hidrocarburos y después nos metemos en un mundo para mí más interesante, que es el de la infraestructura, por lo que se viene, ¿no? Bueno, dale, sí. Vamos a la parte de mirando hoy, poniendo la lupa en la parte de hidrocarburos. ¿Cómo ves vos tensionada hoy la demanda mundial? ¿Cómo se reconfigura también este mapa que presenta desafíos para países como Europa, Asia? De decir, bueno, ¿de qué manera resolvemos hoy algo que en el corto plazo no va a tener una solución? No, hay un sentido del riesgo que llegó para quedarse. El mundo energético concentró su fuente de suministro en un solo punto, son 20 millas, ¿sí? Con 2 vías de 2 millas cada una, donde ahí transitan 18, o transitaban obviamente 18 millones de barriles día. Esos 77 más 7 millones de toneladas por año de gas natural licuado, de Qatar y de Emiratos el otro. Das Island es la planta que tiene Emiratos. Eso alteró el equilibrio global, ¿no? Hay ganadores y perdedores, como siempre. Los países de Europa Occidental se ven muy perjudicados, algunos países de Asia, el sudeste asiático también. China a veces se lo presenta como un país que ha sido perjudicado, pero yo no lo veo. De hecho, China durante el año pasado se abasteció de 1 millón de barriles día para sus inventarios, e incluso en estos meses
siguió comprando. Sí, algunos buques de China siguen pasando Siguen por pasando. Hormuz. Lo que es una prima en todo caso de descuento que se le aplica, pero bueno, en este equilibrio de poder, que es en definitiva lo que miramos, eh, la energía empieza a demandar mayor diversificación. Ahí está la oportunidad, obviamente, de Vaca Muerta, del Presal, de Guyana, de Permian. Digo, el mundo tiene que relocalizar ciertos procesos productivos. Vaca Muerta empieza a entrar en otra ola de oportunidades, más allá de los proyectos que hoy por hoy están en el RIGI. Creo que hay elementos para pensar en nuevos proyectos adicionales en este contexto. Así que las señales son abiertas, ¿no? Aún sin hablar de lo que estamos viendo de inteligencia artificial, de la infraestructura, de la economía digital del futuro. Bien, ¿crees que esto cuando pase va a reconfigurar, digo, el mundo va a ser otro después de este momento que está atravesando Hormuz? Absolutamente. Mira, en 2011 tuvo el accidente de Fukushima en Japón. Eso reordenó las condiciones de equilibrio del mercado de GNL, acelerando inversiones en Australia primero, y después por el spread entre la diferencia de precio en el mercado asiático y el americano, dándole una segunda vida al shale gas de los Estados Unidos. Creo que este hito va a tener como un impacto como aquel, ¿no? Lo vamos a ver dentro de los próximos años, 2, 3, 4 años, en esta reconfiguración de los actores, de los mercados, y no solamente en la mirada petrolera, de gas, propano y petróleo, sino también de determinados insumos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Bien. Y antes de meternos de esto con la inteligencia artificial, pero ¿cómo crees que Argentina puede subirse también a esa ola de oportunidad que se abre con esto, de mostrarse también como un proveedor internacional seguro, por lo menos de no estar en una zona de conflictos bélicos? Mirá, la oportunidad es única, coincido con eso. La Argentina puede salir de una periferia en el sector energético a estar en el centro del tablero internacional de energía. Creo que hay señales que van en esa dirección. El mundo cambió, como decíamos antes. Las otras fuentes de suministros empiezan a ser vistas de otra manera. Entonces, en el equilibrio de oportunidades, esto le sube el precio a los proyectos en lugares como la Argentina, en su vinculación con otros países de la región. Por ejemplo, la salida hacia Chile. Mi consultora es chilena, está radicada en Chile y apunta a abrir ese canal, ¿sí? Ese vehículo a partir de los terminales que están en Chile, a partir de una ola de negocios que se abre en Chile con menores restricciones de licencias ambientales, una nueva administración política. Creo que la oportunidad está para iniciar otro juego, más fuerte, más potente, más líquido, eh, en un contexto en donde el mundo se cierra en algunos lados, la región de América y de Latinoamérica en particular, se le abren nuevas oportunidades. Creo que tenemos que empezar a mirar todas esas nuevas oportunidades que a partir de este hito empiezan a aparecer. No seguir la lógica de acumular, escalar los proyectos que existen, obviamente. Creo que hay oportunidad para pensar nuevas cosas. Me refiero, perdón, a la destilación criogénica para producir helio, me refiero a producir aluminio y salir un poco de la lógica de Del combustible fósil, combustible quizás, claro. fósil, de abrirnos obviamente a la urea granulada, por producir fertilizantes, pero el mundo empieza a reorientar la ubicación. Algo de esto ya pasó en China. Digo, esto no es nuevo. China cambió entre el 2002 y, perdón, 2022, después de la guerra Rusia-Ucrania, o durante la guerra, perdón, entre Rusia y Ucrania, eh, cambió la era, definió que la era en la que estaba viviendo China, que era de integración global, debería tener un fin e iniciar otra era de ecosistemas paralelos, ¿no? Y eso es donde va el mundo. Creo que hay que pensar más en la redundancia que en la optimización just in time, como se pensó el mundo hasta ahora. Esa resiliencia es la que necesita
mucha de la infraestructura que hoy se está pensando. Hablas de estos proyectos de helio o de producción de aluminio o de urea. ¿Cómo está la Argentina ahí? ¿Qué oportunidades ves también? ¿Y qué nos haría falta para llevar adelante proyectos de ese tipo? Bueno, estamos en una etapa incipiente. Todavía no estaba eso en nuestro radar. Esa es la verdad. Lo que yo planteo es, bueno, miremos lo que está pasando en el mundo y cómo se le abre. A ver, una planta de helio, Qatar, Ras Laffan, la planta de GNL, tiene 3 plantas de helio, helium 1, 2 y 3, con una capacidad de producir 250.000 pies cúbicos día de helio. Eso es un montón. Eso es el 33% de la oferta mundial de helio. Eh, y es el 65% del helio que compra Corea del Sur. ¿Para qué se usa el helio hoy? El helio se utiliza para refrigerar las obleas de silicio en la producción de semiconductores. Es una tecnología que la más moderna, la última generación de producción de semiconductores, solamente está en Taiwán y en Corea del Sur, en realidad el 90%, con fábricas que están valuadas hoy por hoy en 55 billions, es decir, todas las inversiones del RIGI de ahora que se esperan hacer, con todos los proyectos nuevos que anunció Daniel González ayer en AmCham, prácticamente eso es lo que cuesta una fábrica de TSMC en Taiwán. ¿Y qué se hace con estos semiconductores? Es ¿Cuál la es? piedra angular de la inteligencia artificial. Sin eso no hay chip, sin eso no hay datos. Hoy por hoy, con los semiconductores no más modernos, no de esta generación, entrenar a la IA te puede llevar décadas. Con estos chips lo puedes hacer en semanas, en meses. Y o sea, hoy ese mercado es demandado por Corea. No, se está abriendo. Mm. La realidad, digamos, se está relocalizando también. Hoy por hoy aparece esta concentración, se llama eso el escudo de silicio. El mundo, a ver, para que tengas una idea, 5 de las mayores plataformas digitales, esto es Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet y Oracle, van a invertir en este año entre 660 y 690 billones de dólares. Eso es todo el PIB argentino y un poquito más también. Y según un informe de hace 2 semanas de McKinsey International Group, no, perdón, McKinsey International Institute, eh, se espera que estas 18 arenas productivas, que básicamente es todo lo que soporta la economía digital, está la IA, están los semiconductores, el e-commerce y demás, van a estar generando en el 2040 ingresos en ese año por casi hasta, digamos, 48 trillones. Eso, para que tengas una idea, es casi el PBI de Estados Unidos y de China juntos. Eso es lo relevante, el peso, lo material de hacia dónde va en este salto discreto, este salto de escala, que es la inteligencia artificial, y hay que pensar en qué es lo que la sostiene. ¿Qué la sostiene? Los insumos, la infraestructura, Claro. ¿sí? Y bueno, ahí tiene oportunidad la Argentina. Claro, hasta ahora nosotros cuando hablábamos de inteligencia artificial y lo asociábamos a alguna oportunidad argentina, se hablaba de la posibilidad de ubicar data center, de abastecer de esa energía que necesitan los data center, teniendo en cuenta que por ahí en Estados Unidos estaba un poco saturado ese mercado. Vos lo que decís es que o sea, esa mirada sería muy corta. Hay mucho más en lo que Argentina todavía podría tener un rol. Absolutamente. Argentina, otros países, creo que la Argentina tiene un lugar particular, tiene una potencia llamada Vaca Muerta, eh, tiene recursos humanos, quizás lo que no tiene infraestructura digital del nivel que hay en Australia, en Norteamérica, ni hablar que Europa, Asia. Eh, si uno mira los cables, ¿no? Las fibras, cables submarinos, de hecho, uno de los conflictos que tuvo
el cambio de gobierno en Chile tiene que ver con un cable submarino que iba a ir de Hong Kong a Concón. Parece un cuentito, una canción, que Cast decidió como suspender y Ujú. dar lugar a otra licitación que conectaría Sydney. También Concón es una localidad ahí nomás muy cerca de Valparaíso, cerca de la refinería Concagua. Eso daría mucho músculo, mucha potencia a la interconexión y también en la instalación, locación de seguramente algún tipo de infraestructura, que puede ser alojamiento, data centers, pero también la producción. Me interesa, los cuellos de botella realmente están en otro lado. Están en la provisión de helio, están en la producción de semiconductores, en la provisión de cobre. Digo, ahí está la clave territorial, ¿sí? Porque a veces se piensa que la inteligencia artificial es una nube, es algo etéreo, pero en realidad cada algoritmo depende de cables, de cobre, de recursos minerales, de recursos fósiles. Eh, la economía digital es una economía que no funciona sin energía barata y abundante. Esa es la diferencia que tiene Estados Unidos frente a Europa y frente también a muchos países de Asia. La oportunidad de ofrecer energía abundante, a buen precio y asegurar en este contexto geopolítico el funcionamiento de los equipos, las Y instalaciones y ahí sí demás. ves que Chile sí la está viendo esa posibilidad. Chile depende de Argentina. Eh, Ese es tal vez un tema a resolver. Yo me acuerdo hace 10 años, estando en un seminario en Chile, citar a Charly García, diciendo no me pescarán dos veces con la misma red. Eso es lo que deberíamos como adecuar en el vínculo argentino-chileno, considerando que Vaca Muerta está de este lado de la cordillera, que la salida al Pacífico está en Chile, incluso que en la región de Biobío, una planta productora de acero, Huachipato, se fue y dejó un vacío industrial fenomenal. Creo que eso que se está buscando qué alojar en ese lugar y seguramente haya algo que tenga que ver con la integración de la arquitectura digital a partir de gas de vaca muerta, ¿no? Hace semanas creamos con mi socio un vehículo comercial, una comercializadora, viendo todas estas oportunidades. Creo que la salida al Pacífico a través de Chile, ya sea para gas, para propano, e incluso para enarbolar un proceso de desarrollo de infraestructura digital, también está de este lado. Digo, no me parece que se cierre a Chile, incluso también digo, Brasil, Guyana, digo, hay muchas opciones que el mundo está mirando, está siguiendo con atención. ¿Sí? ¿Qué haría falta también en Argentina y quiénes podrían ser quienes traigan esas inversiones, ese tipo de inversiones? Mirá, lo que vos tenés es un cambio de juego. El mundo cambió, el mundo cambió con esto. Eh, Van a haber actores, en todo caso, lo que podemos hacer es tratar de lograr que estos actores que armaron una infraestructura muy dependiente en un solo nodo geográfico, que ahora estarán mirando, bueno, tenemos que revisar y relocalizar determinadas plantas, procesos, puedan elegir a la Argentina como un lugar confiable, seguro. Pensá que a diferencia del negocio del petróleo, del LNG, una unidad flotante, liquefacción, acá las inversiones son en tierra y se cuentan en miles de millones. Con lo cual, el sentido de seguridad, ¿no? De reglas de juego, es muy importante. Eh, Ahí tal vez cobre sentido un vínculo entre dos países para sostener y blindar un poco ese negocio, o que sea algo que esté más vinculado a la provincia de Neuquén y tener una vía de evacuación ferroviaria o algo que conecte directamente con un terminal portuario en la región, en Talcahuano, en Puerto Lirquén, donde sea, ahí en la región de Biobío. Creo que se abre, para mí es un nuevo capítulo que se nos abre ahora con estos cambios, este, cambios globales que llegaron para que la Argentina salga tal vez de esa lógica, ¿no? De producir petróleo, GNL y en todo caso fertilizantes y propanobutano. Se abre un nuevo juego.
Luciano, hago el paralelismo de algo que hablábamos hace un rato porque me contabas que en 2009 eras uno de los testigos de ver el potencial que tenía Vaca Muerta cuando nadie o muy pocas personas hablaban de esa posibilidad y ahora digo, lo comparo también con esto, que muy poca gente está hablando de este tema o de estas posibilidades. Hay permeabilidad para que también la Argentina diga, ojo, porque también acá hay otra posibilidad económica para el país. Sí, mirá, en el 2009 cuando estaba en Barnett fue el epicentro del shale gas en los Estados Unidos. Estaba viviendo la etapa otoñal del shale gas en los Estados Unidos, eh, pero algo había que hacer en Argentina, entonces encomendado a hacer alguna tarea para identificar oportunidades de revertir la caída en la producción de gas. Con mi hija con meses, sí, me fui a Fort Worth, Texas, a ver qué estaban haciendo allá. Vinimos, hicimos un estudio de un potencial enorme que no fue absolutamente desacreditado hasta que apareció el informe del 2011 del Departamento de Energía de Estados Unidos, que no lo hizo el Departamento de Energía, lo hizo un consultor con el que tuve diálogo en ese momento, que eran los grandes promotores del shale gas. En ese momento poco se hablaba del shale, en este momento tal vez poco se habla acá de estos cambios disruptivos que necesitan como una escala que sostenga el modelo de desarrollo escalable, perdón por la redundancia, hacia lo que se viene. Necesitan otra fuente de suministro, necesitan relocalizar las plantas de procesos y necesitan fundamentalmente no depender de un solo nodo geográfico. Ahí está nuestra gran posibilidad también, digo, y en cuanto al gran territorio que tiene la Argentina, territorio disponible para hacer estos proyectos. Sí, yo cuando veía el año pasado que el secretario de Energía de Estados Unidos hablaba en la declaración de emergencia energética casi de un trilema wannabe norteamericano, porque lo que hacía era sustituir el elemento de La sostenibilidad sustentabilidad, sí. por algo de diversificación. eh, Creo que ahí ellos estaban viendo algo que muchos de nosotros no estábamos viendo. ¿Crees que es Nosotros, acertada esa visión también de la gestión de Trump de reemplazar la sustentabilidad por la diversificación energética? es a donde va el mundo, no lo podés detener. La inteligencia artificial es una demanda que cuando se hacían las primeras reuniones del panel intergubernamental, perdón, del cambio climático, no existía, no existía. Los data centers hoy te consumen el 1% de la demanda mundial de electricidad, se van a disparar al doble en 3 años, y eso va a seguir creciendo a una escala todavía mayor. Mira, para que te des una idea, eh, la inversión mundial en inteligencia artificial este año 2026 va a ser de 2,5 trillones. Esto es el PBI de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia juntos, o sea, el Mercosur sin la Argentina. Claro. Eh, Estaría superando las inversiones en energías renovables, ¿no? Y, y multiplicando casi por 3 las inversiones en oil and gas. Con lo cual, si esta, y es el doble que el año pasado, ¿no? O sea, es una escala potencial, Claro. exponencial que no para de crecer. Bueno, eso genera una demanda de energía abundante y barata, que quien la pueda ofrecer va a estar en la carrera de este salto discreto que es la economía digital. ¿Qué pasa ahí con la transición energética que quedó como relegada en la agenda mundial? Es una muy buena pregunta. Eh, los objetivos de transición energética y de acuerdos entre naciones suelen funcionar y acelerarse cuando el contexto global está tranquilo. Cuando se empiezan a tensionar, ya todo va o a ralentizar esos objetivos o a reconvertirlos en objetivos de seguridad y suministro de corto plazo. ¿Qué es esto? Sí, más Más crudo. recursos Claro. fósiles
En el 2022, recordemos que en el 2022, el año de la guerra, que se inició la guerra Rusia-Ucrania, el mundo alcanzó récord de consumo de carbón, ¿sí? Y seguramente los próximos años también, ¿no? Hay seguramente un trade-off entre sube de precio de gas natural y consumo de carbón, pero ya lo nuclear volvió a estar en la agenda, que creo que el apagón nuclear fue un error de Alemania, de Japón y otros países. Este, bueno, de alguna forma nos iremos reacomodando como planeta a estos objetivos que va a ir virando entre la diversificación y la sostenibilidad de acuerdo a los momentos que vayamos transitando. Luciano, hablabas hace un ratito sobre el tema del mercado del gas y la integración también con Chile, está este acuerdo que se ha retomado, se está intentando retomar este vínculo comercial de a poco, después de una mala experiencia de cuando se le cortó el suministro de gas a Chile. Hay también oportunidades de ampliar el mercado regional a Brasil con la falta del gas de Bolivia. Bueno, ¿qué análisis haces vos respecto de estas posibilidades que tiene Vaca Muerta, que quizás van un poco más lento que quizás otros proyectos? Mira, separemos en dos. Chile, yo lo que estoy viendo es por la línea de gas Andes y por la línea de gas Pacífico, dos realidades muy distintas. Por gas Pacífico, hoy por hoy una infraestructura que se inauguró hace ya más de 15 años y que nunca alcanzó el régimen por el cual fue diseñado y que hoy opera en forma bidireccional, si querés. Eh, no, no alcanza al 10% de su capacidad original. Hoy estamos en el 1.000.000 de metros cúbicos día en el que estamos mandando. Obviamente la capacidad actual es menos que la que fue pensada originalmente. Del otro lado vos tenés un nodo eléctrico, nodo Charrúa, Cabrero, que es un sitio en donde llegan las líneas de alta tensión, de 500. Ahí hay 4 centrales que podrían estar despachando con gas y solamente una lo está haciendo. Tenés una serie de empresas, de fábricas, de industrias que también están buscando contractualización. Obviamente no es sencillo, hay un ejercicio de rein- re- reenamoramiento, Claro, resurrección, de volver a confianza, conquistar ese porque mercado, ese mercado lo perdimos, claro. porque esas empresas se volcaron a otros combustibles fósiles, perdón, sí, combustibles fósiles y consumo eléctrico, otra característica en su funcionamiento, pero tenemos terminales que podrían reconvertirse. Hay dos proyectos, uno Talcahuano LNG, otro Penco LNG, que fueron terminales pensados para regasificar GNL. Tardaron más de una década uno de ellos para tener la aprobación, la tuvo hace poco, una aprobación en un 70%, pues le faltaban todavía algunos permisos, y ya el proyecto al mismo actor no le interesaba. Ahora en los tiempos, en los últimos 2 años, y tiene que ver con lo que hablábamos recién, se están acotando. La lógica de los permisos, las licencias ambientales y sociales, antes te podían demorar 10 años. Ahora se aceleran. El año pasado hubieron reformas importantes. Este año un decreto supremo que acelera más del 50% del sistema de evaluación de impacto ambiental, con lo cual esto apunta al desarrollo de muchos proyectos energéticos en la región de Biobío, pero en todo Chile. La lógica Brasil es más desafiante desde mi punto de vista. Obviamente requiere la reversión plena del gasoducto norte. eh, Hay proyectos ahí para poder ampliar la capacidad de transporte con infraestructura nueva, Greenfield hacia el sistema de transmisión de Brasil. Pero bueno, tenés Ruta 3, que es la captación de gas natural, es un proyecto para poder tomar gas natural de pozos petroleros offshore, que si eso entra en operación ya rivalizás Claro, contra proyectos que se existen. achica esa posibilidad, Se claro, acota el sí. mercado destinatario, es un mercado que es importante, que es relevante, que es material, pero tenés una competencia muy fuerte ahí en precio también. Entonces, me da la sensación de que sería muy virtuoso, ¿no? Lograr interconectar las economías del sur, pero resulta como no tan fácil
en la mirada exportadora que nos puede dar la salida al asiático a través de Chile. Y Sí. ahí ves que quizá ahora hay un nuevo gobierno en Chile con Katz Sí. y que tiene una buena relación con el gobierno de Milei, puede llegar a acelerar un poquito más esos proyectos o generar nuevos vínculos comerciales. Sí, me parece que es un tema de privados. Juega la política y los privados, creo que lo que termina funcionando como catalizador es ver que Vaca Muerta es una política de Estado que no para de crecer y que Argentina va a empezar a sacar en volúmenes crecientes petróleo y gas natural por el Atlántico. Entonces, ya ahí es un juego entre quién llega primero y quién llega segundo, tercero y último del lado chileno. Creo que es una oportunidad para que empresas chilenas, siempre me pregunté por qué ENAP no está perforando en Vaca Muerta, otras empresas chilenas, FENAP es la grandes, empresa estatal de Chile. sí, exacto, otras empresas chilenas que tranquilamente podrían estar invirtiendo en Argentina. Bueno, me parece que es la madurez del tiempo, pero estos procesos históricos que estamos viendo ahora, con la crisis en el Hormuz, con la oportunidad real, ¿no? Que es Vaca Muerta, que real porque se está viendo que realmente arrancó, ¿no? Y que no está planeando bajito, sino que realmente va a crecer a pasos, a escalones, digamos, importantes. Chile va a empezar a tener alguna participación mayor. Esa es por lo menos nuestra visión y para lo cual con la consultora venimos trabajando desde hace 4 años. Buenísimo. Luciano, para terminar, ¿cómo ves a la Argentina en el futuro si realmente podemos llegar a convertirnos en un proveedor con un rol protagónico en el mundo? Bueno, creo que hay muchos desafíos. Eh, para que Vaca Muerta sea un proceso virtuoso, ¿sí? Debería traccionar una industria local importante, una cadena de proveedores, eh, no solamente una fuente de generación de divisas. Y con eso hay que trabajarlo, hay que pensarlo. Creo que los esquemas de incentivo a inversiones es la forma que en la Argentina solucionamos nuestras deficiencias. Eh, Quizá algún momento no necesitemos de eso y sea un país que podamos escalar inversiones porque los recursos naturales están, los recursos humanos también. Falta la decisión de inversión de muchas empresas de Argentina, de afuera. Digo, en la escala que estamos creciendo es suficiente para que la Argentina empiece a despegar. Pero creo que la oportunidad, y solo para ver el vaso medio vacío, porque la realidad es que hay bastante para aplaudir, ¿sí? Eh, Creo que la oportunidad está, hay margen para confiar en que se puedan lograr cosas nuevas, eh, y eso va a ser muy bueno para todo el país, ¿sí? Tener otros motores de desarrollo, de crecimiento, eh, que aprovechar. La infraestructura, y perdón que vuelva ahora a la economía digital, pero la infraestructura de la IA es fundamental, ¿sí? Y hay que repensarla, porque la que conocíamos como infraestructura hasta hace años, si querés, era la infraestructura del mercado interno, o sea, las autopistas, la red de transmisión, los gasoductos para la atención del mercado interno y en todo caso algo para exportar. La infraestructura digital que se necesita es pensada en una economía global Con un mundo interconectado. que llega con cables, ¿sí? Claro. Creo que ahí hay una enorme oportunidad para la Argentina, con la que deberíamos trabajar y conectar renovables, minería, hidrocarburos, y de ahí se abren nuevos caminos, ¿no? Como si se abren nuevos caminos a distintos tipos de inversión. Perfecto, Luciano, muchísimas gracias, gracias por venir hasta acá. Bueno, les agradecemos a ustedes, obviamente, sigan acompañándonos a través del canal de YouTube y de Spotify con más episodios y más entrevistas en el fondo del pozo.